Señor, te damos gracias porque tenemos este tiempo juntos. Ha sido de mucha bendición hasta ahorita y te pedimos que sigas siendo así, que tú sigas hablando a través de tu palabra, Señor, y que sigas hablándonos, exponiendo lo que quieras exponernos y también danos la convicción y la fe, Señor, en que tú vas a hacer una obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a Efesios 5, por favor, abre tu Biblia por allá y vamos a leer esta parte de Efesios 5, 21 al 24. Entonces, si me ayudas a leer, Esposita, por favor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, está increíble, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte que dice Cris, para que lo tengas en cuenta, habla de una instrucción general para todo cristiano. No es una cuestión solamente acerca de la mujer, porque ahorita va a empezar a hablar acerca de la mujer, de la esposa, ¿no? Del rol de la esposa. Esta es una instrucción para todo cristiano. Entonces no creas que Dios se trae entre ojos a las chicas en el matrimonio y dice, es contra ustedes el asunto o algo así, ¿no? Sino que es un asunto de carácter en general, para toda la iglesia. Dice la iglesia, sométanse unos a otros, ¿verdad? Entonces, en este sentido, va a empezar a hablar acerca de la mujer, de la esposa, y luego del esposo, y todo en el contexto de la sumisión a Dios. Entonces, ¿no? Comienza hablando de las casadas. ¿Por qué no lees este pasaje, no? Exacto. Bueno, yo creo que desde el principio, desde este versículo 21, ¿no? Lo que yo puedo ver es un orden y un carácter que todo cristiano debe tener, ¿no? O sea, hacia allá debemos caminar, hacia la sumisión, a la sujeción, y no se trata de capacidades, ¿no? Entonces les estoy diciendo eso porque empezando el versículo 22 que dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Dios no quiere humillarnos, no quiere que las mujeres seamos menospreciadas, no se trata de eso la sujeción. Como te decía, se trata de un carácter y de un orden, ¿no? En la iglesia sabemos que Dios ha puesto a cada miembro con un cargo, ¿no? Hay pastores, hay que el líder de jóvenes, que el líder de servidores, ¿no? Y al final, por ejemplo, un servidor puede ser una persona totalmente capaz, ¿no? Secularmente, que estudió la maestría, que tiene un doctorado, y a lo mejor el líder dentro de la iglesia de servidores apenas si terminó la preparatoria, ¿no? Entonces, el reto para ese servidor es poder ser humilde y acatar las órdenes del líder que tiene, y que el líder le dice, ¿sabes qué? Te toca lavar el baño, y ahí va el servidor con doctorado, maestría, ¿no? Entonces, creo que aquí el rol de la mujer es igual. No es que seas inferior o menos capaz, ¿sale? Y hablando de las capacidades, algo que a mí Dios me ha enseñado mucho es que las mujeres y los hombres tienen capacidades diferentes para llevar a cabo el rol que Dios les ha puesto. Estamos de acuerdo que cuidar a un bebé recién nacido no es fácil, ¿no? Y es muy bien conocido que las mujeres puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo. Son multitask las mujeres. Bueno, yo soy una excepción, pero la mayoría. Y en verdad, o sea, el poder mantener con vida a un ser humano chiquitito, se necesita de la capacidad suficiente para lograrlo. Pero eso es porque Dios nos ha puesto ese rol de ser mamás, ¿no? De tener una panzota y echarte las agujetas, ¿no? Es parte de, no es que Dios te menosprecia. Ahora, en verdad, lo que yo les decía es que tiene que ver también con el orden, ¿no? Te digo, si cada quien hiciera lo que quisiera, sería un desastre en la iglesia, ¿me explico? Exacto. Entonces también, así como en la iglesia y el cuerpo de Cristo hay orden, dentro del matrimonio hay un orden puesto por Dios. Y si leemos, por ejemplo, el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, ya me andaba yendo, pero algo que me gustaría también mencionar del versículo 22 es que dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿no?
No está diciendo que te tienes que sujetar a todos los hombres de la iglesia o al marido de alguien más. A tu marido, ¿ok? Eso se me estaba escapando. Y entonces también dice... Solamente una aclaración. Bueno, más bien, no aclaración, como algo para añadir, ¿no? Exacto, las chicas es sujeción a sus propios maridos, pero no por otro lado no significa que una chica no se deba también sujetar a un hermano en Cristo de la iglesia, porque puede decir, tú no eres mi marido, no te voy a hacer caso, no me importa, ¿no? No, porque también en la iglesia hay un orden, ¿no? Entonces nada más para añadir. Exacto, exacto. Entonces, también dice ahí bien importante, como al Señor, ¿no? Ay, yo creo que muchas veces decimos, no, yo sí me sujeto al Señor, lo que Dios dice, yo sí leo mi Biblia, mi marido, quién sabe qué, pero yo sí, ¿no? Si en verdad, por ejemplo, lo que decía Benji, si en verdad ponemos a Dios en primer lugar, si amamos al Señor y que en verdad nos sujetamos al Señor, va a ser fácil sujetarte a tu marido. ¿Por qué? Porque Dios te puede decir, ¿sabes qué? O sea, tú puedes creer que te sujetas a Dios, en lo que Dios te dice, ¿no? Dios te habló en la prédica que ames a los demás, que hagas buenas obras, etc. Pero Dios también te puede pedir, perdona a tu marido, ¿no? Y si en verdad tú estás dispuesta a sujetarte a Dios, vas a decir, pues me sujeto y voy a perdonar, ¿no? Entonces, va ligado, ¿no? Es la primera, digo, como condición, ¿no? Sujétate como al Señor, a ver si es cierto. Exacto, sí. Creo que las chicas se caracterizan mucho por eso, por tener una afinidad a las cosas de Dios, como a lo mejor un poquito más, no sé cómo decirlo, a lo mejor es la sensibilidad que tienen, ¿no? Hacia las cosas espirituales. Entonces, es eso, ¿no? Así como lo hacen con el Señor de obedecerlo y todo, es la misma idea con sus esposos, ¿no? La sujeción, ¿no? Como si Dios les probara de alguna manera, ¿no? ¿Me amas a mí? ¿Sí? ¿Quieres hacer todo lo que yo te digo? Entonces, así igualito con tu esposo, ¿no? Exacto. Y bueno, ya me andaba yendo yo con todo, pero también me gustaría hablarles de esto que es lo que significa la sujeción, o qué significa sujetarse, ¿no? En el diccionario dice tal cual, someterte al dominio, señorío o disposición de alguien, ¿no? Y en la Biblia también tenemos esta palabra, someteos. Y habla, en la Biblia esta palabra habla de estar debajo del rango, y habla de un rango militar, ¿no? Yo no conozco todos los rangos militares, pero sí conozco bien que hay que el general, ¿no? Y luego los de abajo, que son los soldados y ahí, ¿no? Pero yo no voy a ver a un soldado contestándole feo al general, ¿no? El general le dice, ¿sabes qué? Te me vas a dar 20 vueltas, ¿no? Corriendo y en la lluvia. Entonces, pero te digo, mi punto es ese, o sea, hay orden, ¿no? Y uno tiene que sujetarse, a lo mejor un soldado, ¿no? Está bajo autoridad, pero digamos que es un soldado joven que hace mucho ejercicio y a lo mejor tiene más fuerza que el general, pero él se sujeta, se somete a su autoridad. Entonces, esta es la idea aquí de sujeción para las esposas. Tenemos que ver con toda, así con honra, con respeto a nuestros maridos, de decir, sí señor, ¿no? O sea, un soldado, sí señor, ¿no? El general dice, sí señor, porque lo respetan. Y así las mujeres tenemos que aprender a respetar a nuestros maridos, a verlos con un grado de importancia, ¿no? Claro, sí. No a menospreciarlos y decirle, ay, no, como ahorita lo mencionaban. Sí. De hecho, Sara, ¿no? Este ejemplo de Génesis, ¿cómo le decía a Abraham? Y eso que no era militar, ¿no? Y tampoco era de allá de Monterrey, ¿no? Señor. Exacto, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Te digo, no te sientas menospreciada por Dios mismo, de que diga, ay, Dios quiere que sea, ¿no? Inferior. No. Es un orden y también es un cuidado de parte de Dios. Ahora sí, lo que iba es que el 23, nuevamente lo voy a leer, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Te digo, hablando de un orden, ¿no? No es que Dios sea machista ni nada, Dios ha puesto un orden y aquí nos dice que en orden, Dios lo ha puesto al marido como la cabeza de tu hogar. ¿Me explico?
Entonces, híjole, perdónenme, pero yo creo que las mujeres nos encanta ponernos en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y ahí me voy a meter con otro tema, pero creo que las mujeres, te digo, Dios nos ha dado muy buenas capacidades, pero a veces pensamos que somos muy listas, ¿no? Y menospreciamos a nuestros hombres cuando dicen algo y decimos, no, yo creo que te estás equivocando, yo creo que si hacemos esta opción es mejor, ¿no? Y te digo, te encanta ser la persona que ordena en la casa, que cree que tiene la razón, que el marido que se someta. Yo digo que, les voy a contar mi ejemplo de la hamburguesa, ¿no? Ándale. Imagínense que los esposos están planeando que van a cenar, ¿no? Entonces, el marido dice, ¿sabes qué? Se me antojan unas hamburguesas, ¿no? Pero la esposa, que es muy lista, muy atenta a los detalles, dice, ¿sabes qué? Es que las hamburguesas están más lejos, están más caras y además creo que va a llover, ¿no? Y entonces, digamos, que la mujer dice, bueno, eso es lo que yo digo, pero por lo que tú digas, ¿no? Porque tú eres el hombre. Van por las hamburguesas, ¿no? Llegan y está cerrado. Y de regreso les llueve, ¿no? Ahí yo aprendí algo muy, muy padre. Que Pero, y el clásico, te lo dije. Esta Tita Cárdenas es algo que nos enseñó en el matrimonial y nunca se me va a olvidar y lo he practicado y en verdad, practíquenlo, chicas, eso. Nunca digan, te lo dije, ¿sale? Es una forma de menospreciar a nuestros maridos. Entonces imagínate, llegaron a las hamburguesas, se mojaron, estaba cerrado, te lo dije, ¿no? Entonces a veces creemos que somos listas y por eso queremos ser la cabeza, porque deberíamos decir, mi opción es la mejor. Pero les voy a decir una cosita, un secretito. Dios respalda la autoridad del hombre. Entonces, por muy que creamos que tenemos la razón, imagínate que te saliste con la tuya y lo convenciste para ir por los tacos. Estoy segura que les va a hacer daño los tacos. ¿Me explico? Porque Dios se pone del lado del hombre. Entonces hay que aprender a decir, es por mi cuidado que decida él. ¿Me explico? Lo que decían ahorita es que la mujer es ayuda idónea, ¿no? Tampoco se trata de las funciones de me callo, ya no digo nada y tú mandas y lo que... Señor, ¿no? En verdad tú puedes decirle, mira esposo, yo creo que va a llover, ¿no? Vi el clima, etcétera. No nos alcanza, no tenemos dinero en la quincena para las hamburguesas. Puedes ayudarle, puedes dejarle ver que esa es una buena opción, pero tienes que aprender a descansar en lo que él decida estar bien, sin reprocharle, sin decirle, te lo dije, ¿no? Y en verdad saber que Dios nos cuida, ¿no? Es el mismo ejemplo de Sara, pero como mujeres Dios nos cuida aunque nuestros maridos se lleguen a equivocar, ¿no? Te digo, imagínate, te saliste por las tuyas, te enfermaste de la panza por los tacos, ¿no? Y con su decisión a lo mejor te mojaste, pero era el cuidado de Dios, ¿me explico? Sí, ese ejemplo de Sara es maravilloso, 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 porque ¿te acuerdas que Sara, el marido le dijo, di que eres, ¿qué? Mi hermana. Mi hermana. O sea, si hubiera sido yo, no hombre, me hubiera dado un zape, yo creo. O sea, porque ¿cómo es posible que uno le diga cosas a su esposa? Bueno, pero bueno, uno le dice cosas hasta peores luego, ¿no? O le hace uno hacer cosas peores, pero bueno. El punto es que Sara se somete y lo hace, y no la ves así refunfuñando ni nada, y se somete. Y uno pensaría, se pasó, cuando lees el relato, ya se la llevó a sus arenes este cuate, y estás pensando así de, se pasó, o sea que, aparte de pasado medio, ¿cómo te explico? Y al final, Dios le habla a este cuate, y le dice, esa mujer que vas a tocar no es tuya, es de Abraham. Se la regresas, papá, y que la cuida. Y aunque fue una decisión mala de Abraham, por la sumisión que ella tuvo, fue guardada por Dios. Ajá. Entonces, eso que dice, que el someterse es un acto de cuidado de Dios. No es nada más así, es un cuidado de Dios hacia el esposo. Nada más. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, regresando al versículo, ¿no? Dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿no?
el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sí, claro, rapidísimo. También es salvador de todas las mujeres que someten a sus esposos. Nada más. Exacto. Sí, o sea, al final, Sí, les voy a decir una cosa, también y yéndome a otro tema. Hay un tema que a mí me costó mucho trabajo entender y es el que la mujer es fácilmente engañable. Te digo, eres lista, te das cuenta de detalles que a veces los hombres no se dan cuenta, pero aún así eres fácilmente engañable y lo vemos hoy en día, porque el engaño de Satanás y de este mundo desde Eva ha sido decirle medias verdades, que al final son mentiras, a las mujeres. Entonces crecemos creyendo todas estas ideas de no, tú sola puedes, eres mejor que el hombre, no te dejes, medias verdades, ¿no? Y al final la mujer se cambia de rol, ¿me explico? Por eso la mujer, por eso hay lo que es el matriarcado y desorden, ¿no? Entonces, al final, te digo, yo no lograba entender por qué, yo decía, ¿a poco sí soy engañable, no? Si soy lista, ¿no? Me doy cuenta de cosas, ¿no? Voy en la calle y me cuido. En verdad, Satanás sabe como mujeres cómo engañarnos, ¿ok? Entonces, el dejar que tu marido sea el que tome las decisiones te protege a ti, ¿sabes? Sí. Porque en verdad tú puedes, hay algo que, hay una frase que he adoptado para mí, no digo que tú, pero yo, me cayó el 20, Krishna, o sea, yo soy una Jezabel en potencia, ¿sabes? Puedo ser una ayuda idónea para mi esposo o puedo ser su ruina, porque me creo muy lista, porque creo que puedo manipularlo a mi conveniencia. Las mujeres somos así, ¿no? Lo que sabemos sutilmente de, ay, esto sí, pero no. Y los convencemos que haga algo porque nos conviene más a nosotras. Entonces no se trata de eso, se trata de, digo, sí de ser su ayuda, pero dejarlo que él decida, ¿no? Que él sea el que toma el liderazgo, la responsabilidad de la decisión y de esa manera vas a salir cuidada tú. Porque te digo, tú le puedes hacer caso al diablo, ¿me explico? Eres presa fácil. Y el hecho de que dejar que tu esposo tome las decisiones importantes en tu hogar te va a librar a ti. Sí, en Génesis Dios dio el modelo del matrimonio, capítulo número 2. Acabamos en el verso 25. Verso número 1 del capítulo 3. La serpiente, que era muy astuta, engañó a Eva, ¿no? Y Dios, cuando los llama a cuentas así, a ver qué pasó, Adán le dice, fue la mujer que me diste, ¿no? Y Eva dice, no, fue la serpiente, ¿no? Y entonces empieza un juicio contra la serpiente, Dios contra la serpiente. Pero después Dios le dice a Eva, tú vas a ser enseñoreada por tu esposo. Ajá. ¿Por qué? Porque la está cuidando. Porque de repente uno pensaría, o sea, ese fue el castigo, pues entonces con razón, mi esposo es mi cruz y así, ¿no? Pero, o sea, sí me estás castigando con este cuate de veras, ¿no? O sea, voy a saber lo que es purificación, así, santificación. No, no es por eso, es por cuidado de Dios. Necesitabas a alguien puesto por Dios para guardarte de los engaños del enemigo. Ahora, hombres, estamos puestos para cuidar a nuestras esposas de la sutilidad del engaño del pecado. Ajá. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. Ajá. Bueno, pero seguimos. No, está bien. Ahí también en el versículo dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, deben estar sujetas en todo. ¿Qué significa en todo, esposa? Explícanos. Tú explícanos. Es una palabra griega, que es la palabra pantas, que significa en todo. Eso significa. ¿Y cuando tu marido te está pidiendo que hagas algo que no es correcto? Bueno, esa es una buena, ¿no? Creo que es la pregunta de todas las chicas. Primero habría que pensar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Entonces, para el criterio de muchas personas puede decir, mi esposo me está mandando que pues barra en las mañanas, pero pues eso no está bien. Para mi criterio a lo mejor no está bien. Por eso vamos a definir primero qué es lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios dice que es bueno. ¿Qué es lo malo? Lo que Dios dice que es malo. Ajá. Primero.
Entonces, para eso las chicas deben de estar bien entrenadas en la palabra de Dios para poder distinguir entre el bien y el mal. Porque si no, entonces van a poder llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y de repente vienen muchas personas, dile que ya no me diga que me someta. ¿What? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, eso, muy importante. Pero, si está pidiéndote algo malo, ¿qué tiene que hacer la esposa? O sea, algo verdaderamente antibíblico que vaya en contra de la palabra. ¿Tiene que obedecer? Tiene que, como lo hemos visto, amar a su Dios primero, al Señor Dios, y decir que te agrada a ti. Si tu esposo te está pidiendo que cometas pecado, ¿a quién quiero agradarle? Mi esposo está alejando del Señor, ¿no? Yo quiero agradarle al Señor. Entonces, por eso decía, o sea, las mujeres tenemos esta responsabilidad también de buscar al Señor, de leer nuestra Biblia, de saber qué cosas le agradan a Dios, qué cosas es pecado, y ahí sí voy a decir, perdona a mi esposo, pero quiero agradar más a Dios. Exacto, ¿no? es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, primeramente, ¿no? Entonces, si me pide algo que va en contra de la Biblia, las chicas no tienen por qué someterse a algo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es muy claro, ¿verdad? ¿Sí está claro? Perfecto. Y chicos, no os paséis, ¿no? Porque Dios en verdad no puede ser burlado. Si uno le pidiera, es dado que como esposos podríamos pensar en pedirle a nuestra esposa algo que va en contra de la voluntad de Dios. Sí puede ser. Entonces tengamos cuidado de no ser así, ¿no? Porque el Señor nos agrada. Ahorita que decía Benji, a ver qué está haciendo con mi hija, ¿no? La gente que nos pidiera cuentas al Señor. Sí. Hay un pasaje en 1 Pedro 3:1. Hay un tema ahí importante también de la sujeción de la mujer. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Algo bien importante o un propósito muy bello detrás de la sujeción de la esposa es poder ganar hasta un marido que no es creyente, ¿sabes? Es verdad que seamos mujeres que sabemos sujetarnos por temor a Dios, por amor a Dios, es de mucho ejemplo. O sea, para otras mujeres también, ¿no? Como también para maridos. Puede ser el caso de que hay maridos que no son creyentes, ¿verdad? Y ahí quita la Biblia te está diciendo que por tu conducta puedes hasta ganarte a tu marido para que él crea, ¿sabes? Solo por una conducta de sujeción. Ahora, también creo que en el matrimonio siempre hay dificultades, ¿no? Aunque los dos sean creyentes, tendemos luego a separarnos del Señor, ¿verdad? Te ha pasado. Hay etapas donde sientes, ay, estoy muy fría en mi relación con el Señor. Te voy a decir una cosa que creo. Con que uno de los dos se acerque al Señor, ese matrimonio sale a flote, ¿sabes? Porque te digo, en este caso, una mujer que se sujeta es de mucho ejemplo. Una mujer que está dispuesta a amar al Señor, a sujetarse al Señor, a sujetarse a su marido, aunque a lo mejor su marido ya ni quiere ir a la iglesia, ¿no? Pero esa mujer que está orando por su marido, intercediendo por él, va a ganar, ¿te imaginas? A toda tu familia para Cristo. ¿Sabes lo importante que es eso? O sea, te digo, no es para menospreciar la sujeción, para decir, ay, de hecho, Sara salvó a Abraham de que se lo echaran. Entonces, en realidad necesitas ser más valiente de lo que tú crees para llevar a cabo esta tarea que es la sujeción, ¿ok? Es de mucho valor y es de mucho ejemplo. Exacto. Sí, ya que vas para allá, Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro 3, nos pasamos para allá rápidamente, pero también dice que la chica dice, considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa, que también lo citó ahorita el pastor Benji, su atavío, ¿no? No sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, que significa como tranquilo, aquietado, eso significa afable, y apacible, que es de gran estima ante Dios. Y pone el ejemplo de las otras mujeres santas en el pasado que esperaban de Dios así sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Nada más para este tema de la esposa, algo que yo anoté aquí es sujetarse significa dejar que tu esposo sea el líder de la casa, dejar que él tome las decisiones
pero de buena gana, sin reproches. ¿No? Como que nada más quiero mencionar un poquito de eso, porque a lo mejor te dices, está bien, me vas a contar, ¿no? Pero es lo mismo de te lo dije, ¿no? O sea, también de buena gana. En verdad tenemos que aprender a decir, es por mi bien, está bien, a Dios le agrada, y sonrisa. ¿No? Sí, sí. Sí, claro, también ahí habla un poquito acerca de la vestimenta. Creo que no solamente es para dentro de la iglesia una situación, sino en general, ¿no? En la vida es más importante el atavío interno, dice aquí Pedro, ¿no? No es que no tenga importancia el atavío externo, ¿no? El poner tu bonita ropa, maquillarte para tu esposo, ¿no? Esas cosas creo que pues están padres, ¿no? Están lindas, pero lo más importante, dice, la verdadera belleza es la del corazón. ¿Y cómo es una persona bella? Una esposa bella es una esposa obediente, sumisa. Esa sumisión realmente es una belleza en sí misma. Y es, a la luz de la eternidad, muy bella. Una hermosura mucho más excelente que la hermosura terrenal del día de hoy. Eso. También, también dice ahí el espíritu afable y apacible, ¿no? Eso también está muy interesante, ¿no? Un espíritu aquietado, ¿no? Es lo que dice. Generalmente eso es lo que se batalla mucho luego a veces en el carácter, ¿no? Incluso también los hombres batallamos tremendamente en ser personas afables y apacibles, ¿no? Luego nos caracterizamos más por ser esposos gritones, ¿no? Insultativos, o cómo se le puede decir, ¿no? Así, molestativos, pues, ¿verdad? Eso. ¿Es el 25? El 25. Ah, ok. Pero, ¿el de Tito ya lo vimos? ¿Vimos el de Tito? No. ¿Podemos ir a Tito, capítulo 2, verso 3? También, chicas, no tienen que por qué temer ninguna amenaza de sus esposos. Si ustedes están haciendo lo correcto o sometiéndose, el Señor las cuida también a ustedes. No teman de ninguna amenaza, es lo que dice aquí Pedro, ¿verdad? Y Tito 3:5. Sí, por favor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. El 4 dice, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ajá. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Va. Sí, ¿no? Creo que está muy importante que esto no se quede solamente para ti, un conocimiento para ti como esposa, sino que ya que lo entiendes, ya que lo sabes, enseña a mujeres más jóvenes a hacer lo mismo, ¿no? Amar a sus maridos, cómo respetar a sus maridos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Su porte, su ornato interno, su ser afables, ser apacibles, todo esto, su sumisión, porque eso es lo que agrada al Señor, ¿no? Aquí hay algo interesante en el versículo 4. Usualmente estamos viendo que el hombre es el que debe amar a la esposa y la esposa debe sujetarse. Pero aquí dice que deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. También ese es el tema, ¿no? Exacto, es porque a lo mejor puede ser así, ¿no? Pues te obedezco en todo, ¿eh? Y ya, ¿no? ¿Sabes? La verdad es que los hombres no lo decimos, pero tenemos nuestro corazoncito y también tenemos nuestra... Tú sabes, ¿no? No lo mostramos, mucho menos con nuestra cara, pero sí lo tenemos, ¿verdad? Y amar es en la Biblia nos dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? Todo lo espera. Entonces también las mujeres debemos, porque no nada más es como decirle al hombre, no me entiendas, ámame, ¿no? Sí. No, también nosotras tenemos que amar, apapachar a nuestros esposos, decir, te soporto, de buena gana, ¿no? Sí. Pero en verdad, ¿no? Que si tú también tienes tus batallas, ok, a lo mejor esta parte de ti no me cae bien, pero voy a amarte, ¿no? A pesar de... Sí, también los esposos, ahorita nos toca, no se preocupen. Dicen, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del vino, ahorita lo dijiste. Entonces aquí está interesante, no calumniadoras es la palabra diábolos, ¿no? Porque es la actitud con la que se comportaría el diablo, una persona que está hablando siempre mal acerca de alguien, queriendo tirar su reputación y todo. Entonces, lo que es importante es que la esposa no hable mal de su esposo, ¿no? Bueno, del vino eso es obvio, maestros del bien. Bueno.
¿Para qué? Aquí hay un propósito muy importante en el verso 5, ¿no? Prudentes, casas cuidadosas, etcétera, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si quieres una buena razón para someterte a tu esposo, aquí está. Para que nadie hable mal de la palabra de Dios, ¿no? Porque si no hay esta actitud de sumisión en el mundo, a lo mejor la gente no entiende mucho del evangelio, pero va a decir, ay, quién sabe qué cosa le están enseñando, no sé por qué dice que es cristiana, pero mira cómo es, ¿no? Y van a empezar a hablar mal de Dios y de su palabra. Entonces, ahí está una buena razón, es por el honor de Dios, es por la honra de Dios. Por eso es importante sujetarse. Ajá. Ok, y listo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Como al Señor. Razones, aquí está. También en Génesis 3:16, la razón es porque son fácilmente engañables, dice la palabra. Y ya vimos cuáles son las, en todo, pero en las excepciones también las vimos. Ahora vamos al rol del hombre, ¿qué te parece? Estamos en Efesios 5. En Efesios 5, ahora sí, para los maridos, para que no se nos duerman mis hermanos. Dice, maridos, hagan sujetar a sus mujeres. ¿Eso dice? Porque de repente pensamos eso, ¿no? Ah, pues ahí dice que la mujer se sujete, entonces yo tengo que decirle las cosas como deben ser y hacerla que se sujete. No, aquí dice, maridos, amen a sus mujeres. Se entiende que la sujeción no es algo que sea coercitivo, o sea, que el hombre tenga el rol de ejercer una coerción o obligar a que alguien se sujete. No, la mujer debe hacerlo voluntariamente. Y el hombre, porque la mujer va a esforzarse por obedecer tus instrucciones, ámala, ¿no? Y aquí dice, nuestra labor es amarla. Ya de por sí ya tenemos una autoridad dada por Dios. Eso ya nos lo dio el Señor. No tenemos por qué tratar de imponerla, ya la tenemos. Ahora, la cuestión no es porque seamos más que ellas, ¿no? Es un asunto de responsabilidades nada más y de orden. Ajá. Porque también ellas son muy capaces y tienen el mismo valor que nosotros, ¿ok? Pero aquí la instrucción es, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la palabra amar está súper interesante, ¿verdad? Es la palabra agapao, ¿no? Es en forma de verbo, agapao, a sus esposas. Y esta palabra agapao describe el amor de Cristo, ¿no? Entonces por eso dice ahí, por eso, ¿qué significa amar a nuestras esposas? Amarlas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, habla acerca de un amor que es sacrificial. Y ahí ahorita citó rápidamente Cris 1 Corintios 13, pero es también para los hombres, ¿no? El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, todo lo cree, el amor nunca deja de ser, todas estas cosas, ¿verdad? Y también debes de saber que no es algo que tú y yo tengamos en nosotros. No es eso, de repente nos creemos así de que, híjole, yo tengo mucho amor para dar, pero la verdad es que no es cierto. Esta palabra agapao solamente es un regalo que Dios da, solamente. Es un fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice que el fruto del Espíritu es amor en sus múltiples colores, sabores y caras. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas, ¿no? Entonces es un fruto, y para poder tener este fruto necesitamos, como decía el pastor Benji, amar a Dios, buscar al Señor. Y Lucas 11:11 es muy práctico. Lucas 11:11 dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide pescado una serpiente, o si le pide un huevo un escorpión? Pues dice, por tal motivo, a pesar de que ustedes son unos malos padres y le dan buenas cosas a sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo si se lo pidan? Ajá. Entonces, la cosa aquí es, pide el Espíritu al Señor, que te llene de su Espíritu. Es algo que se pide. Ajá. Es algo que se pide con tu boca. Porque si lo pides con tu boca es porque realmente tu corazón lo anhela, ser lleno del Espíritu para poder amar a otras personas, en primer lugar a tu esposa. Entonces pídelo. A veces nosotros como hombres no pedimos porque ni siquiera nos gusta orar, ni siquiera nos gusta buscar al Señor, no somos tan espirituales como las chicas, ¿no? Pero no, la realidad es que los hombres debemos ser los más espirituales en la casa.
y debemos de buscar a Dios, debemos orar, ¿no? Y debemos confiar que a través de la oración Dios nos va a contestar, ¿no? Ahora, una cosa es que este amor va a ser un amor como el de Cristo, ¿no? Que es un amor sacrificial, te decía. El pastor César Cárdenas tenía como un circulito ahí en sus láminas, que no lo pude, ya no me dio tiempo de ponerlo, pero el amor a tu esposa no depende de que ella se someta a ti. Y también La sujeción a tu esposo no depende de que te ame. no, es un asunto que cada quien tiene que hacer, cada quien tiene que cumplir su rol, independientemente de lo que el otro haga. Porque decía el pastor César, si tú esperas a que tu esposa se someta para que tú le ames, hello, o sea, ubiquémonos, ¿no? Estamos en un mundo caído, jamás va a pasar eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es amar a nuestras esposas y ellas son un ser de respuesta que va a responder sujetándose después de que tú la amas. Si ella ve que eres todo lindo, que amas a Dios, que oras, que le hablas bonito, que le das su tiempo, que le escuchas y que la amas, va a decir, pues, que me diga que le pase una taza con café, no, o sea, no es la gran cosa, ¿sabes? Comparación con todo lo que me ama este hombre. Es una chica de respuesta. Hombres, si tu esposa está así es porque quieres tenerla así. Perdón que te lo diga tan de golpe, pero es la realidad. Cada quien tiene la esposa que quiere. Ajá. Entonces, esforcémonos por hacer nuestro rol para que ellas también puedan responder. Ahora, las chicas, también, ¿no? No por el hecho de que tu marido te ame. Ajá, o sea, es lo que ya habíamos hablado, ¿no? O sea, no porque mi esposo sea el mejor del mundo, entonces sí me voy a sujetar. No, me voy a sujetar por amor a Dios. Exacto. ¿No? Y cuando se sujeta, un esposo que ve en su esposa una mujer respetuosa, ¿no? Que casi siempre que le pides que haga algo lo hace y lo hace súper padre y siempre tiene una muy buena cara y siempre está toda así contenta. ¿Y qué le vas a decir? Esta mujer es una maravilla, es una mujer encantadora, ¿qué le puedo decir? ¿No? Y te va a decir, te va a empezar a amar. Entonces, si tú quieres tener al esposo que anhelas tener, ahí está. Me voy a meter un poquito con otro tema, pero creo que los dos, ¿no? Las dos partes, tenemos toda una lista de quejas de la otra persona, ¿no? Podríamos decir, es que él esto, y él puede decir, es que ella es gritona, es enojona, siempre está de malas, no se arregla, así, ¿no? Y así nosotras hacia ellos. El punto aquí de amor, como ya lo hemos visto muchas veces en la iglesia, es una decisión. No es de que tú esperes que tu esposa se arregle para decirle, esposa, qué bella eres, ¿sabes? O sea, y en verdad te voy a decir una cosa, es entender que cada uno de los dos tiene la responsabilidad de la otra persona. Porque como lo dijeron al principio, no somos dos ya, somos uno solo, ¿no? Entonces, si tu esposo o tu esposa está mal, el amor para esa persona estará en que tú oras por esa persona, ¿me explico? A lo mejor digamos que tu esposo es muy áspero, ¿no? Y a lo mejor él está consciente y dice, está bien, ya me lo han dicho en la iglesia, no debo ser áspero, pero no puedo y me cuesta. Y a lo mejor él en verdad está batallando con su carne, con su pecado y no puede ser el más romántico del mundo. Entonces, más que tú te pongas en el plan de, ay, es que pastor, no sabes cómo es, bien mala onda, ¿no? Tú, mujer, debes asumir la responsabilidad de ir a orar por él y decir, Señor, mi marido no puede amarme, ¿no? Y yo creo que eso también, creo que lo dijo Tita, ve y quéjate con el Señor. Pero no en un sentido de, ay, ve lo que bárbaro, ¿no? Creo que sí está bien que nos desahoguemos con el Señor. Mira, Dios me dijo, me hizo, me siento triste, ¿no? Está bien. Pero al final ir con el Señor, siempre que vas en oración al Señor, Dios va a cambiar tu corazón. Entonces puedes llegar bien enojada con el Señor y es que, mira, me hizo, me dijo. Pero Dios va a cambiar tu corazón. Y muy probablemente Dios te va a decir, sí, hijita, a lo mejor tu esposo llegó todo de malas, pero no te estás dando cuenta que se fue a trabajar todo el día, que le tocó el tráfico, que llovió, que se inundó, ¿no? Que le cerraron las hamburguesas. Le cerraron las hamburguesas. Entonces, uno debe decir, claro, Señor, mi marido está mal, ¿y yo qué estoy haciendo por él? No lo estoy amando. Amarlo es orar. Y al revés, ¿no? Si los hombres tienen las miles de quejas, ¿no? Es que siempre está fachosa cuando llega a la casa.
ora por ella también, ¿no? Sí. Exprésale al Señor, Señor, quiero que Dios todo arregle, voy a orar por ella. Y a lo mejor Dios te puede decir, claro, ora por ella, pero a lo mejor también ayúdale en la casa, Sí. no sé. Claro, muchas gracias. Hablando también de la aspereza, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, pero añade aquí, y no sean ásperos con ellas. Si te has puesto ropa áspera alguna vez, seguro, ¿no? Que se le quedó ahí el detergente y te la pusiste y dijiste, híjole, ¿qué hora, qué trae aquí esto, no? Ándale, ¿no? Es súper molesto una persona áspera, o sea, no la soportas. Entonces, ¿cómo quieres que se sujete si ni eres soportable, no? Entonces, ¿sabes? Lo que dice aquí es no seas áspero, porque aparte que la lastimas, no hay quien lo aguante uno, la verdad, ¿no? Y la aspereza habla desde malas palabras, desde simplemente alzar la voz, o sea, no nada más alcé la voz, no me enojé, ¿eh? No, desde alzar la voz ya uno está empezando a mostrar esa aspereza. Y mucho más, ya actitudes de enojo, de ira, gritos, groserías y hasta violencia. Cualquiera de esas cosas en sus múltiples gamas no está padre, ¿no? Lastima uno a las personas, ¿no? Lastima uno a su esposita, ¿no? También, Primera de Pedro 3:7, que también lo citó el pastor ahorita, dice, vosotros maridos igualmente, te voy a robar la revelación, mi querido Benji, pero exactamente, igualmente, no es que las mujeres tengan un chorro de carga de sumisión solas ellas, no, los hombres también debemos someternos, porque someternos a los unos a los otros es una cuestión de cristianos, no es solamente de esposas. El hombre debe ser el esposo más dócil, como Moisés, el hombre más manso de la tierra, ¿te acuerdas? Igual el esposo, ¿no? El esposo no es como, esposito, por favor, se nos olvidaron los plátanos, vete a la tienda, ¿no? ¿Por qué me está ordenando ella a mí, que soy la cabeza de la casa? ¿No? No, porque habla de sumisión. Ajá. Y pues así es, ¿no? Los hombres también debemos aprender a ser sumisos, humildes, serviciales. Por eso dice igualmente, y que nos tomemos la píldora juntos, ¿verdad, hermanos? Bueno, también dice aquí que en cuanto a nuestra manera de vestir, también, y el ornato incorruptible, el interno, ¿no? No es un hombre hermoso, no es necesariamente el que se echa, ya sabes, ¿no? Paco Rabanne, ya sabes, o sea, no necesariamente. Es una persona que es conocida por su espíritu afable. Es una persona que conoce un espíritu apacible. Eso es hermoso y atractivo en un hombre, ¿no? Para tu esposa. Pero decía igualmente, vivid con ella sabiamente, ¿no? Y dice, ¿qué es sabiamente en ese versículo? ¿No? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? Entonces, si yo puedo, sí, ya después. Si no ser ásperos con ellas porque son como un vaso más frágil. Ajá. Físicamente, emocionalmente, ¿no? Podría también llegar a ser, ¿no? Pero entonces tengamos en cuenta que eso no tiene la misma. Nosotros somos bien prácticos y toscos, ¿no? ¿Qué onda, mi valedor? ¿No? Y las palmadas aquí bien puestas y puñito y te empujo y todo. Pero tu esposa no es igual, por diseño, ¿no? Ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente. Entonces, yo sé que a lo mejor te llevas bien padre con tu esposa, qué bien, pero trátala más como a vaso más frágil. No es que sea más frágil, pero trátala como a vaso más frágil. Y este es parte del cuidado de Dios, de la aspereza, quitar la aspereza de nuestras vidas. Ahí es donde entra todo lo del tiempo, lo del trato con la esposa. Y también otra cosa, regresando a Efesios rápidamente, santifícala. Ese es nuestro papel. Dice ahí en Efesios, santifícala, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Lo que está diciendo es, léele la Biblia, y con la Biblia lava su corazón. Y para eso es importante que el esposo
asuma esta responsabilidad todos los días, ¿no? Híjole, yo sí fallo, la verdad. Pero por eso es la batalla, ¿no? Porque ahorita decía Benji, una uva que no está conectada a la vid se seca. Y tu esposa, si no está leyéndole el agua, lavándola con el agua de la palabra, se va a secar. Y va a empezar a tener frutos que tú no quieres que tenga, ¿no? Y es importante. Entonces, hazlo, ¿no? Yo sé que ella tiene su tiempo, ves, por separado, pero nuestra labor es hacerlo. Y también dice aquí adelante, para esto debes de saber tú primero la palabra para poder santificar a tu esposa, porque luego decimos, ¿y cómo se hace un devocional? ¿Y cómo le leo la vida a mi esposa? Pues comienza haciéndolo personalmente tú en tus tiempos personales. Ajá. Entonces es importante que tú domines la palabra, que sepas cómo enseñar a tu esposa, y si no sabes, comienza a hacerlo y Dios se va a ir capacitando. Y el propósito es, dice ahí, presentársela a sí mismo, ¿no? Si te quieres tener una esposa honrosa, que todos la vean y digo, wow, ¿qué esposa tienes? Pues entonces lávala con el agua de la palabra, ¿no? Pero no solamente es para eso. En el verso número 32 dice que esto lo habla respecto de Cristo y de la iglesia. La razón por la cual amar a nuestras esposas y santificarlas con el agua de la palabra es para presentárselas a Cristo y también para representar a Cristo delante del mundo en el que vivimos. Que cuando te vean puedan decir, si Cristo es como este esposo, me convierto. Neta, ¿no? Si así es de amoroso y de tierno y todo, me convierto. Entonces la idea es la misma, ¿no? Representar al Señor. ¿Y por qué hacerlo? ¿No? ¿Por qué amar a mi esposa? ¿No? De repente puede también surgir la pregunta, ¿por qué amarla? Dice aquí en el verso 29, porque nadie jamás, nunca en la vida, aborreció jamás a su propia carne. O sea, ¿quién se odia a sí mismo? Nadie se odia a sí mismo. O sea, por más que te odies, te echas unos buenos tacos en viernes en la noche, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros cuidados y, ay, sí me odio, me pego, cómo me aborrezco, pero te golpeas y luego te sobas. Nos amamos un buen. Es antilógico, antinatural y no sucede que no te ames a ti mismo, ¿no? Entonces por eso dice, pues por eso, porque tu esposa no es otra persona, porque tu esposa y tú son uno. Y nadie se odia a sí mismo. Aborrecer a tu esposa es antinatural. Aborrecerla significa odiarla. Nadie odia a su esposa porque es una... Y no quiero decir así, pero todos sabemos que fallamos, ¿verdad? Nos enojamos con el cónyuge, con la esposa y todo. Pero aquí dice, no, eso es totalmente antidiseño y antilógico, eso no está bien, ¿no? Pero también puede significar amar menos. Cuando uno deja de amar a su esposa, o sea, es decir, dejar de tener todas estas cosas hacia ella, también es aborrecer a la esposa. Entonces tiene que ser un amor pues continuo, sobrenatural, que solamente Dios nos da. Entonces, nadie aborreció jamás su carne. Pues es la razón por la cual amar a nuestras esposas, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y aquí hay dos cosas bien prácticas, susténtala y cuídala, ¿no? Son dos formas de amarla, susténtala y cuídala. O sea, sustentarla es darle todo lo que necesite, ¿no? A lo mejor te pide, es que parece chiste, esposita, pero luego me pides, cómprame el barniz, ¿no? Y uno como macho alfa, ¿no? Puede decir, eso no es vital, ¿no? O sea, esa no es una necesidad esencial. Pues para uno como macho alfa no, pero las princesas es algo vital y esencial. ¿Me explico? Es algo importante para ellas. Ajá. Y necesitamos tener este tipo de sustentos y cuidados físicos, materiales, proveerle todo para el hogar, emocionales, pero sobre todo espirituales, ¿no? Sustentarlas y cuidarlas espiritualmente hablando, debemos estar al tanto qué hacen, qué piensan, cómo están. Y pues tienes que preguntarle qué haces, cómo te fue hoy, qué estás pensando, cómo te sientes, ¿no? No sé si te has pasado preguntándole eso a tu esposa, si le has preguntado eso a tu esposa últimamente, pero a veces ni siquiera le preguntamos cómo estás. Ajá. Sería bueno que le preguntaras, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes conmigo? Bueno,
Mejor no respondan, chicas. Ay. Bueno, ya para terminar, ¿verdad, esposa? ¿Qué más nos falta? Segunda de Tesalonicenses 3:10. Léanlo en casita, por favor, chicos. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque estoy leyendo Timoteo, me pasó lo tuyo, París. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Me refiero a que uno es responsable como esposo del sustento de sus esposas, de sus casas. Ajá. Y en 1 Timoteo 5:8 también lo dice, ¿verdad? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces es nuestro deber, nuestro rol. Y ya, listo. Híjole. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos tantas cosas esta mañana, Señor. Te pedimos para que en verdad no las escuchemos de un lado, nos salga por el otro oído, sino que podamos asimilarlas, orar y andar de acuerdo a esto, Señor. Te lo rogamos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, por favor. Te lo rogamos, y más como hombres, para que pueda verse este fruto precioso del amor y de la sumisión en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús.